sino que se están gastando millones y millones en adoctrinamiento sectario, adoctrinamiento ideológico en profesionales, jueces, abogados, policías, psicólogos, periodistas, que no ejercen como jueces, abogados, fiscales, periodistas o psicólogos, ejercen como radicales de género a los que primero imponen su ideología antes que su ciencia jurídica, su técnica policial o su ciencia psicológica. ¿Qué es la justicia? ¿Qué pretende la justicia? La justicia pretende lograr que el culpable sea declarado culpable y el inocente quede en libertad. Pero aquí tenemos un problema. ¿Y saben cuál es? Queremos ganar. Queremos ganar sin que nos importe la verdad. Y queremos ganar sin que nos importe la justicia. Sin que nos importe quién es culpable o inocente. ¡Ganar! Es lo principal. ¿Cuáles son las dificultades de un usuario normal cuando llega al sistema judicial? En primer lugar, tenemos que pensar que las personas piensan que hay justicia y que la justicia es justo, cuando realmente la justicia no valora ciertas situaciones de la ética y de la moral social que nosotros nos estamos enfrentando. Esa es una de las dificultades que se encuentra la gente cuando acude a unos juzgados. Después, desconoce cuáles son los procedimientos, desconoce cuáles son los criterios y tiene muchas veces el pensamiento de que lo que realmente desenvuelve la justicia es el sistema que nos están vendiendo. ¿Qué nos venden? Pues que hombres y mujeres somos iguales, que los hombres tienen que representar pues esos valores de actitudes de salvar a las mujeres, que las mujeres en este sistema tienen una igualdad y tienen unos derechos, y luego cuando se enfrentan al sistema realmente judicial se encuentran que estos argumentos pues quedan decapitados por un sistema que protege muchísimas veces más al delincuente que la realidad social. A comer y a callar la puta boca. Te odio, zorra. Maldita puta arruinadita. Puto cáncer, que eres un puto cáncer. El sistema judicial realmente lo que defiende en estos momentos es al delincuente mucho más que a las personas que acuden para que se establezca justicia. Estamos protegiendo este sistema más el egoísmo de unos progenitores que la verdadera realidad y lo que mueve a los niños, es decir, sus necesidades. Esas son las dificultades que se encuentran los padres y madres cuando acuden a un sistema. Cuando hay un padre que no quiere pagar la pensión, cuando hay un padre que tiene dificultades porque realmente ese padre no ejerce como tal, se encuentran unas dificultades grandísimas por parte de la madre. Cuando hay una manipulación de ese padre, la madre no tiene capacidad de resolverlo, porque el sistema no está preparado para ello. Cuando nos encontramos a un padre que quiere ejercer como tal, que realmente tiene esas cualidades, pues entonces nos encontramos justamente todo lo contrario. Se le impide las visitas, se le impide sus necesidades, se le aborda como lo único que tiene que cumplir en este recorrido a lo largo de la vida de su hijo es el mantenimiento económico más que el padre psicológico. Una de las primeras cuestiones que nos tendríamos que preguntar en nuestro país, en la actualidad, en el año 2012, es si realmente la igualdad existe. Esas son las dificultades de este sistema. ¿Por qué? Porque cuando uno acude al sistema judicial debería de conocer cómo se va a enfrentar en un juicio. Esta ley está generando un gran conflicto en la sociedad, en el que solamente parte de la vertiente masculina y en muchísimos casos se utiliza como un instrumento en la vía civil
criminalizando situaciones para objetivos dentro de un proceso. ¿Te das cuenta de lo que me está pasando? ¿Para qué? ¿Por qué eres mi madre? Luego llorarás y te penarás todo. Tú lo has decidido, pues que aguantar. Encima viene con chulería. Tú lo has decidido, pues que aguantar. Encima parece una niña pequeña y todo. En vez de una madre simpática, parece una niña pequeña de 4 años y no simpática. Parece que tenga 4 años. Un tema, pero aparte. Quiero decir, se ha creado una ley que no beneficia a la mujer maltratada. La mujer maltratada no quiere una orden de alejamiento, lo digo en serio. He conocido mujeres maltratadas y lo que quieren es salir de su casa y que no las encuentre nadie. ¿Y a quién beneficia una orden de alejamiento? Pues beneficia a una persona que quiere que ese hombre salga de la casa y que no pueda entrar nunca. Pero eso no significa que le tenga miedo. Si tú tienes miedo, como he dicho, a la otra parte, lo que necesitas es que el Estado, por favor, protejan a esas mujeres, se las cojan, se las lleven a otro sitio e incluso con sus hijos si hace falta. ¿Qué está ocurriendo en este país? La mayoría de las muertes de este país, las mujeres no habían denunciado. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo porque no se les protege, no hay una ley que las proteja. En cambio, una separación, lo más efectivo es yo llamo a la policía, lloro un poquito, le digo que me están maltratando y ese hombre ya no vuelve a entrar. Muchas de las, yo lo veo continuamente aquí en la asociación, hombres que entran en la asociación y yo se lo digo, o sea, tu ex te ha denunciado precisamente porque sabe cómo eres. Sabes que eres una persona tranquila, que nunca vas a hacer daño, obviamente ni se te ocurriría, ni se te pasaría por la cabeza, ni matarla, ni insultarla, ni hacerle nada, y lo único que quieres es que salgan de ahí. Es más, cuando empiezan con el tema de la separación, yo les digo, mira, vete de tu casa, vete a casa de tu madre, no, además a mí me hace gracia, no, mi Amparín nunca me hará eso, mi Josefina tampoco me hará lo otro, y yo digo, bueno, yo te lo he aconsejado, y a la semana, a los 10 días, vienen y me dicen, Pilar, es que me han denunciado, he salido del calabozo ayer o esta mañana. La persona es minusválida, le tenemos que dar la oportunidad de acceder en condiciones de igualdad a unas oposiciones, a un examen. Si una persona, independientemente de su sexo, sea hombre o mujer, quiere conseguir unas metas, quiere conseguir unos objetivos de poder, de dirección, de autoridad en la sociedad, también tiene que tener esas mismas oportunidades. Y así, puestos en la línea de salida, en esa igualdad, unos más delante de otros, pues no es una situación de discriminación positiva que ha de justificarse individualmente. Durante la carrera ya no va a ser cuestión de privilegio, va a ser cuestión de mérito, de esfuerzo, de entrenamiento y de capacidad el que lleguemos antes o después a la meta. Esa es la igualdad que está reconocida en la Constitución en el sentido de igualdad formal y sustantiva de oportunidades independientemente de nuestro sexo, que no es lo que defiende el radicalismo de género, que quiere oportunismo, privilegios, porque muchas de esas personas que defienden esos privilegios, por mérito y capacidad, ni siquiera llegarían a la meta. Abuela, tenemos casos juzgados en los que no celebran juicios, o antes de establecer el juicio, ya saben el resultado de lo que van a dictaminar. Hablamos, por ejemplo, del juzgado número 26 de Valencia, en el que el juez tiene claro lo que va a determinar antes del juicio. Y ahora, cuando se le llama a la atención desde el Consejo General del Poder Judicial, es cuando el juez actúa y retrocede y celebra juicios que antes no celebraba. Pero eso no quita que ya no tenga determinada ya tenga determinada la sentencia que va a establecer. Eso es una barbaridad dentro del procedimiento judicial, porque no hay criterios ni protocolos. Cada juez en su juzgado hace lo que les da la gana. Es decir, uno puede celebrar juicios, otro puede determinar ya la sentencia anteriormente, uno puede aceptar pruebas, las grabaciones pueden no aceptarse, los peritajes pueden no aceptarse, los testigos pueden no verlos y valorarlos, y la información que te pase una de las partes o ambas partes pueden no ser aceptadas. ¿Cómo se va a establecer la justicia si realmente no se determina toda la información que uno puede aportar? Al final también se determina que la justicia es para ricos. ¿Por qué? Porque un rico
puede aportar, si es que el juez determina verlo, un detective, puede aportar un informe, puede aportar diferentes pruebas. Mientras que una persona que aporte un abogado de oficio, judicialmente se le priva, porque no puede aportar un informe, porque se supone que no tiene ingresos, porque no va a poder aportar ese detective, porque los detectives no son de oficio, y entonces se determinan diferentes situaciones y diferentes circunstancias. No es lo mismo en la comunidad, los jueces de una ciudad grande, que de un pueblecito pequeño. Tampoco todos los jueces son especialistas en familia. Y además, más gravedad, tenemos que los jueces, en muchos casos, son niños prácticamente con 26 años, que no han vivido su vida, que lo único que han estudiado son leyes, que no conocen ni lo que es una separación ni un divorcio, que no conocen los resentimientos de familia, que muchas veces los están viviendo ellos en sus carnes. Estamos hablando de jueces que con 30-35 años están ejerciendo y se están separando y divorciando. Jueces que muchas veces no ven ni valoran la necesidad de los niños porque ellos mismos no son partícipes de la vida de sus hijos. Si eso lo concretamos en que esos jueces no son buenos padres o buenas madres, ¿cómo pueden establecer justicia alguien que no sea o un especialista porque realmente tenga los conocimientos o en psicología o tenga los conocimientos educativos o realmente se rodee con las personas adecuadas dentro de su juzgado? Si realmente el juez ni tiene edad, porque un juez debería de tener por lo menos 50 años para poder ejercer su profesión, para que tenga la experiencia, para que realmente un juez necesitaría, como a lo largo de la historia siempre se ha procedido, que un juez sea una persona que realmente a nivel social se le valore. ¿Para qué? Para que cualquier decisión suya sea catalogada de justa o injusta. Claro, así tenemos casos, yo recuerdo uno, por ejemplo, en Tarragona, en el que el padre llevaba desde Barcelona 160 incumplimientos del régimen de visitas. El padre, ya harto de ir a Bilbao, que la mujer se le había ido a Bilbao, ¿qué es lo que hace? Para que le hiciese caso a la jueza y para quitársela del medio, se pone en una huelga de hambre, y en esa huelga de hambre falta a la jueza, es decir, la insulta, para que se recoja en los medios de comunicación. Esa jueza le mete una querella al padre y automáticamente queda alejada del procedimiento. Desgraciadamente, semanas después, le llaman al padre desde Barcelona diciéndole: dentro de 2 horas acude a Bilbao porque tu hijo va a ser incinerado. El padre, semanas después, tiene el juicio con la jueza. La multa que le ponen al padre es 800.000 pesetas aproximadamente, si no recuerdo mal, por haber insultado a la jueza. Una jueza que no le había permitido durante 2-3 años ver a su hijo. Unos viajes a Bilbao innecesarios porque su hijo no lo veía. Y solo acudió al entierro, ni siquiera llegó, ni siquiera vio la incineración y lo único que vio fue la tumba de su hijo. Esas son las barbaridades judiciales que nos enfrentamos día a día. Yo como mujer no soy ni superior ni inferior al hombre. No admito como jurista ni como ser humano que se vulnere el derecho del hombre. No admito como jurista que se vulnere el artículo 14 de la Constitución, que indica claramente la igualdad entre el hombre y la mujer. No entiendo ni entenderé jamás por qué a unos mismos hechos, a un mismo golpe, el hombre tenga pena de prisión y la mujer no. Eso está provocando una situación en España que no admite más demora en regular o modificar la ley de violencia de género. Es prioritario que se respete que el hombre, por el hecho de ser hombre, tiene el mismo derecho que la mujer. Siempre ha sido así en España. España es el único país europeo con menos índice de maltrato hacia las mujeres. Sin embargo, se regula una ley, la ley de violencia, que no tiene otro objetivo que subvencionar una inmensa cantidad de asociaciones, de instituciones, de políticos, para el lucro personal de ellos.
el problema de la violencia no está siendo atajada como en un principio se quiso. Al revés, el índice de muerte es mayor, el índice de mujeres desprotegidas es mayor, porque la mujer maltratada está sola, no tiene amparo estatal, está en su casa, sin salir, con miedo, y la pobre que se sale por la circunstancia que sea, porque no puede más, la matan, evidentemente. Y si no la matan por razones personales, el Estado español está creando una situación de acoso y derribo al hombre, de enloquecimiento al hombre, que está provocando que el hombre que se ve inmerso en una situación de esta de malos tratos ocasional, al quedarse sin vivienda, al quedarse sin hijo, pueda perder la razón, incluso provocar la muerte de esta señora. Y no lo ha provocado él, lo ha provocado el Estado, que es cómplice de estos asesinatos. La actual normativa, habría que preguntarse en España, ¿mantiene situaciones de discriminación injustificables? Evidentemente sí. Aquí en España, realmente, hemos de decir, como en otros países, que ha habido situaciones perversas de discriminación en cuanto al sexo femenino. Y ha sido la mujer, por mérito y capacidad, por lucha en la que hemos participado también muchos hombres que buscábamos el feminismo por la equidad y la igualdad, y hemos ayudado a nuestras compañeras a conseguir esas metas de igualdad, las que han conseguido, después de la Constitución de 1978, que realmente esa igualdad de oportunidades no sea una utopía, sino que sea una realidad, independientemente de que haya situaciones concretas, individuales y desde luego nunca generalizadas, que haya que corregir. Por tanto, el que haya ahora mismo una legislación, una normativa que privilegie a la mujer por el hecho de ser mujer y perjudique, sancione y castigue al hombre por el hecho de ser hombre, eso dentro de lo que es el plano constitucional está totalmente falto de razón y de justificación. Así lo reconocieron también gran parte de los miembros del Tribunal Constitucional, lo reconoció en el informe previo el Consejo General del Poder Judicial cuando salió la Ley de Violencia sobre la Mujer, que en su preámbulo reconoce exactamente cuál es la situación concreta de privilegio y discriminación positiva que justificaría concreta e individualizadamente la protección de las mujeres que sufren maltrato, cuando dice que se considerará agresión y maltrato machista cuando el agresor ejerza violencia física o psicológica sobre la mujer por el hecho de ser mujer, por considerarla una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Sin embargo, el artículo 1 recoge lo que es el principio, la inspiración filosófica del radicalismo de género, del patriarcado que sentó a mediados de los años 60 Kate Millett, cuando dice que independientemente de la motivación machista que exista, toda agresión, todo maltrato psicológico, físico, cualquier discusión en la relación de pareja se va a considerar maltrato porque es manifestación, como manifestación de la situación de discriminación, desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer. Y eso es humillante para la mujer, que después de tantos años por la lucha por la igualdad, por el hecho de ser mujer, en la relación de pareja se la considere inferior y se la minusvalore con relación al sexo masculino, al que se sanciona no por su conducta, sino por el hecho de ser varón. Y esa discriminación positiva, aunque parezca absurda, aunque parezca un disparate, es la que tenemos actualmente en España, la que está produciendo unas consecuencias absolutamente aberrantes, unos daños injustificables, un sufrimiento a las familias, que los niños se queden sin padre, que haya muchísimas situaciones en que hombres se tienen que suicidar, se ven abocados al suicidio porque sufren una situación de maltrato institucional que no comprenden, y además bajo una premisa que ya sentó Maquiavelo en el siglo XVI, de que el fin justifica los medios. Pero señores, ¿qué me pueden estar diciendo? Hay que preguntarse, cuando encima el fin no se consigue y se están defendiendo unos medios perversos, unos resultados que están produciendo tantísimas lesiones que se ocultan, que se callan, que no se pueden decir, que no salen porque no se corresponden
con los fines que inspiran una determinada ideología fanática. Cuando encima esos fines no se justifican, porque mueren más mujeres, porque las mujeres que sufren maltrato existen y siguen existiendo, como también muchos hombres que sufren también maltrato, como también muchos ancianos, como muchos niños, ¿justifica eso que haya una ley de violencia sobre la mujer? Evidentemente no. Yo creo que lo que tendría que existir es una ley de protección de la violencia, contra la violencia en el ámbito familiar, que proteja a cualquier persona vulnerable en el ámbito doméstico, independientemente de su sexo. Que si es una mujer, protejamos a esa mujer, pero si es a un niño o incluso a una anciana que puede ser agredida por un hijo, porque a lo mejor el hijo tiene problemas de drogadicción y agrede a esa madre, y un hombre que puede también ser la persona vulnerable en la relación, porque qué absurdo es decir que siempre la mujer en la relación de pareja es vulnerable y es inferior al hombre. Dependerá de las características de cada persona, porque en el aspecto psicológico, indudablemente, la mujer, por ejemplo, es mucho más fuerte que el hombre. ¿Qué beneficio tiene la ley de violencia de género? Ninguno. Yo creo que necesitaríamos una ley que cortara la violencia, pero no solamente en esa dirección, sino la violencia hacia los ancianos, que es muy grande dentro de los domicilios, la violencia hacia los niños, la violencia de los niños hacia los padres, que también está ocurriendo, y la violencia hacia los hombres. O sea, es que ellos también... Esa ley no ha sido buena. Yo pienso que evidentemente hay muchos casos en los que se vulnera ese artículo de la Constitución, porque se ha visto solamente de la vertiente del hombre, y hay muchos casos de maltrato de mujer hacia el hombre, sobre todo el maltrato psicológico. Las personas que sufren esa situación, la mayoría de las veces no acuden a los tribunales en su auxilio. Entonces yo entiendo que esa ley tenía que modificarse. Eso es algo que nuestros políticos y pienso que cada uno de nosotros, desde el aspecto, los que lo están sufriendo, los profesionales en los que estamos, yo es algo que lo digo muchas veces en mi entorno, ¿no? Me apasiona mi trabajo, he defendido a muchísima gente en ese sentido y discrepo de esa ley y lo sigo diciendo, es una mala ley, no es buena. Hay que decir que esa actual normativa no encuentra justificación y es contraria a los principios, valores y derechos reconocidos en nuestra Carta Magna e incluso reconocidos a nivel internacional en declaraciones de derechos humanos que conculcan esa normativa. ¿Cuál es la mayor discriminación con la que nos podemos encontrar actualmente en esta situación actual de España? Pues la mayor discriminación que perjudica en gran medida a la propia mujer es la que se produce dentro de lo que es las relaciones paterno-filiales. La mujer, por el hecho de ser mujer, se dice que está más capacitada a tener mejores actitudes para cuidar de los hijos. Sin embargo, tenemos una legislación que nos dice que en las obligaciones de solidaridad familiar, los hombres y las mujeres, padres y madres, tenemos una obligación de cuidar a nuestros hijos, porque la mejor forma de compatibilizar obligaciones laborales con obligaciones domésticas, evidentemente, es que los dos compartan esa solidaridad familiar que supone el cuidado de los hijos. Sin embargo, ese feminismo radical que defiende que la mujer es la que tiene que controlar los medios de reproducción, Shulamit Firestone, en su obra La dialéctica del sexo, defiende que la mujer tiene que controlar esos medios y controlando los medios de reproducción, el hombre queda prácticamente relegado al papel de donante o de semen. Al final, ¿qué ocurre? Que también controlando de los medios de reproducción, el producto de esos medios de reproducción, que son los hijos, también lo tiene que controlar la mujer. Detrás de todo esto lo que hay es una lucha encarnizada para cargarse el sistema donde la sociedad ha funcionado desde que es sociedad, que es la familia, porque la familia es el sitio donde encuentra el radicalismo de género, la principal baza de lo que ellos combaten, que es el sistema de patriarcado, porque controlan, mantienen que el hombre, por el hecho de ser hombre, supone en la familia una situación de dominio y la mujer una situación de sumisión, y en las relaciones sexuales incluso el papel de esclava sexual. Probablemente porque este tipo de personas tengan algún trauma, alguna represión propia y personal que les conduce a creerse ese fanatismo dogmático. Pero la inmensa mayoría de la sociedad sana
lo que ven las relaciones de pareja y las relaciones familiares es un ámbito de amor y no de odio. Y estas personas, esta ideología perversa, lo que mantiene es que la relación hombre y mujer es una relación frustrada, patológica, marcada por el odio y el conflicto. Y esa relación patológica y marcada por el odio y el conflicto, evidentemente lleva a situaciones donde la violencia es la que prevalece. Yo creo que tiene que haber mucho cambio. Es decir, yo creo que tiene que cambiar cosas. La gente tiene que acudir a la justicia para cosas veraces, cosas que se han producido, no para utilizar. La justicia no puede seguir siendo un instrumento para gente. Y hay gente que utiliza la justicia como un instrumento. Bueno, pues nosotros hemos tenido un caso de un chico con las costillas rotas, él, de su ex, y el denunciado ha sido él. O sea, ¿cómo se come que se llame a la policía que mi mujer me está pegando y el que acabe en el calabozo después de que le arreglen las costillas sea él? No es comprensible. Entonces, como bien he dicho, la ley de violencia de género no es que deberían erradicarla, deberían de modificarla, proteger a la mujer maltratada sobre todo, proteger dentro de las familias. Yo hay veces que pienso que lo que han hecho es meter al demonio en casa. Han destruido lo que es la familia en este país. Hemos pasado de ser ricos y pobres a enemistarnos los hombres contra las mujeres. No tenemos ni un sitio donde guarecernos como era antes. Antes me acuerdo que los abuelos decían no teníamos para comer, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, tenían su familia. Ahora no, ahora nos han metido esa guerra dentro de la familia y están destrozando lo que es el sistema de este país. Nos deberíamos de quedar sorprendidos cómo es posible, por ejemplo, voy a poner dos casos, juzgado número 24 de Valencia, cómo puede permitirse que a pesar del riesgo asistencial y educativo de una madre, se le dé la custodia a la madre para que permanezca con ella. Otro caso significativo, que todo el mundo puede ver en internet, es que en el mismo juzgado se le da la custodia de la madre a pesar de estar agredida y abusada por la propia madre. Es decir, son casos en los que aquí no tiene ningún riesgo un juez, siempre y cuando no se salga de los márgenes, entre comillas, legales. Márgenes legales están que un niño menor siempre va a ir con la madre. Sin embargo, si es un adolescente y fastidia a la madre, como el adolescente puede tener opinión, sin embargo se dificulta muchísimo más veces a la mujer para poder tener esa custodia legal y para poder ver a sus hijos. Reitero, edades menores se le perjudica al padre, edades mayores se le perjudica a la madre. Primera, no hemos acabado con el maltrato, porque la mujer que sufre auténtico maltrato, resulta que lo que quiere es garantía. Lo que quiere es garantías. Y esa garantía no la sostienen, porque resulta que incluso, ahí están las tristes estadísticas, hay más fallecimientos, pero se cargan otras estadísticas que ni siquiera se hacen, porque no se parte como un dogma de ese fanatismo radical de que la mujer y el hombre en el conflicto, esa violencia es siempre bidireccional. También hay otro tipo de maltrato que se oculta, pero es que ahora estamos llegando a una situación de maltrato institucional, donde hay muchísimos hombres que se les está privando de sus derechos fundamentales, pero derechos fundamentales en el mismo proceso, empezando por la detención. Me gustaría saber que el estudio, se hizo un estudio serio de cuántos hombres se pueden estar suicidando al año en España que hayan sufrido denuncias injustificadas por violencia. Porque ya no es el problema solamente de que haya abuso en las denuncias, que es muy claro, el abuso siempre por un interés. Y el interés, cuando se busca también que hay resentimiento, y el resentimiento también existe en todo este tipo de conflictos. Resulta que si a mí me van a dar una pensión, si yo tengo unos privilegios, obtención de vivienda, extensión de un permiso de residencia, obtención de reunificación familiar en caso de extranjeros, obtenciones de mejoras laborales, pues esos privilegios llevan juntamente con el privilegio que le supone a quien aconseja que ponga esa denuncia, porque las subvenciones se obtienen por el número de denuncias que se presentan, a que haya situaciones de abuso injustificable, que además nunca conlleva consecuencias negativas para quien abusa, porque una señora que abusa, además en perjuicio de la auténtica mujer maltratada, que requiere muchísimos más recursos y mayores garantías, resulta que si se dicta un auto de sobreseimiento o archivo,
probablemente va a seguir cobrando la pensión y desde luego nunca va a tener que renunciar a los privilegios ya obtenidos, empezando por las pensiones que habría cobrado de forma indebida. Por tanto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues cambiar el concepto de lo que es el maltrato en el ámbito familiar. He dicho que tiene que ser maltrato en el ámbito familiar, pero es que el maltrato se tiene que definir para aquellas situaciones donde haya realmente una situación de discriminación, de relación de poder. Porque si ponemos el listón del maltrato a la altura del techo, lo que ocurre es que entran por ahí cualquier tipo de discusión en la relación de pareja que es consustancial a cualquier conflicto familiar. Si el maltrato lo ponemos en el listón a la altura que corresponde, evidentemente van a entrar por ese listón muchísimos menos casos, los reales, los auténticos, los que tenemos que proteger. Y esa es la situación. Significativo es el caso, por ejemplo, de Francisco Serrano, donde, por hacer cumplir una sentencia que establecía que el menor tenía que estar en la procesión con su padre o con su madre en Pascua, y la madre intentar impedirlo, se le condena por ser ético, por ser moral y por hacer cumplir la sentencia, simple y llanamente por una premisa, porque cuando tú estableces el que tienes que cumplir la ley te marca que tienes que darle traslado a una de las partes y a la fiscalía. La fiscalía, el señor juez se la encuentra por medio y le da autorización, mientras que no puede trasladar a la madre porque a la madre tiene traslado y necesitaría 3 días. Como esto era urgente para hacer cumplir la sentencia mañana, que era cuando era la procesión, y sin embargo la tenía que hacer cumplir hoy porque eran vacaciones de Pascua, como no puede dar 3 días, incumple supuestamente la legalidad. ¿Por qué? Porque la legalidad lo que marca es que si uno impide el régimen de visitas, le permite incumplir el régimen de visitas. Porque claro, es una tontería que 2 o 3 días después alguien pueda decir que le permito o no le permito cuando los hechos ya son pasado. Eso no es justicia. Eso no es legalidad. Eso no es ética ni no es moral. Pero claro, no has cumplido los plazos. Y sin embargo tenemos casos de impedimentos a cientos de kilómetros. Estamos hablando en el mismo juzgado, juzgado número 7 de Sevilla, en el que durante muchos meses o muchos años se ha estado haciendo allí como punto de encuentro para unas visitas de un padre que simple y llanamente ha tenido que salir Francisco Serrano de ese juzgado para que esa madre se vaya a Alemania y lleve 7 o 8 meses sin ver a su hijo, ese padre. Estamos hablando de que aquí no se trata de justicia. La gente entiende la justicia como igualdad. La gente entiende la justicia que hay unos criterios, que hay unos protocolos y que todos los juzgados sean iguales. No es cierto. No es lo mismo que te toque un juzgado que te toque otro. Hay verdaderas barbaridades. En juzgados de Sagunto, anteriormente, se han establecido sentencias en las que, a pesar de la manipulación de la madre, a pesar de que se ha juzgado con la honestidad del niño, a pesar de todos los impedimentos, se le ha dado la custodia a la madre, porque habían permanecido más con ella. Al final no se trata de hacer justicia, porque se ve padre y madre. El juez ve padre y madre y 2 personas enfrentadas. Lo que no ve el juez es que hay una invisibilidad de unos niños que están sufriendo en sus casas, unos niños que no pueden ver a sus padres, unas barbaridades judiciales que se están afrontando en esta sociedad y que después, a nivel educativo, no va a poder ser afrontado por los padres, porque esos padres, en la mayoría de ocasiones, desconocen a los niños, y cuando llegan al adolescente, son las madres las que se han dedicado que no pueden hacerse cargo de los mismos, porque además están condicionados esos niños por manipulaciones, por materialismo, porque se ha hecho injusticia con ellos, y ahora les vamos a pedir a esos niños que generen a esta sociedad riqueza, que generen amor, cuando esta sociedad lo que les ha dado es maltrato y daños. No es justo. Esta ha sido una revolución en los últimos años. Y las revoluciones a mí me enseñaron que o separan o degeneran.